Hola, buenas noches a todos, a todas. Ya se nos ha hecho costumbre encontrarnos cada 15 días otra vez. El viento nos amontona desde la Sala Alicia Fernández Rego en esta edición número 56, donde vamos a estar otra vez haciendo el intercambio con una compañera escritora, querida escritora Sol Guerrero Dewey, desde San Martín de los Andes, en un diálogo así entre ustedes, Sol querida, y su nueva novela Viento Blanco, que yo tengo su versión digital, la versión que salió hasta hace poquito digital, que ahora ustedes seguramente ya deben tener disponible en forma física. Hola Sol, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Karina Rita? ¿Cómo estás? Gracias a todos acá por esta oportunidad de presentar mi libro en mi pueblo y para la provincia. Bueno, Sol, gracias por estar ahí, gracias a todos los compañeros del equipo de San Martín de los Andes, acá los compañeros y compañeras de la técnica del Ministerio de las Culturas, ya trabajando juntos hace rato. Bienvenida otra vez a San Martín, a Neuquén y a la literatura, a la narrativa extensa. Para mí fue una sorpresa hermosa encontrarme con esta MS Guerrero Dewey, que conocí hace muchos años cuando empecé con la docencia, te decía el otro día, con novelas en realidad que vos trabajabas con relatos más breves dedicados a infancias, siempre situados en la zona cordillerana, siempre de alguna manera cercanos a la Patagonia argentina, de alguna forma velada o no, la descripción de los paisajes se ven, están ahí, pero dedicados textos a infancias. Definitivamente Conjuro quizás había sido una novela que estuvo más pensada para quienes leyeron Conjuro, se acordarán que fue un texto más para jóvenes, o sea, de golpe veníamos desde los más peques a las juventudes. Después de muchísimo tiempo aparece Viento Blanco, esta novela policial, enteramente policial y destinada a un público totalmente adulto. ¿Cómo fue ese tránsito en tu narrativa? Si tiene que ver con un proyecto que ya traías de antes, si el policial te encontró o realmente era como, bueno, querías abordar otro público. Sí, Karina Rita. Lo único que te hago una pequeña corrección. El primero fue Conjuro. Todo empezó con Conjuro hace 20 años ya. Y como todas las historias, por lo menos lo que yo escribo, creo que las historias encuentran a su público una vez que están escritas y convertidas en libro. Sí, Obsidiana y Duendal, que vinieron después de Conjuro, fueron escritas para niños, para mis hijos. Y bueno, y después de 10 años sin escribir, después de que tuvieron una linda vida, Conjuro y Obsidiana, paseando por las escuelas primarias o secundarias de varios lugares de la Patagonia, muchos encuentros con los chicos, muy lindo. Fue una hermosa experiencia para mí poder hablar tanto con los adolescentes, con Conjuro, como con los niños, con Obsidiana y Duendal. Luego no pude escribir durante 10 años, pero me dediqué a leer, a estudiar, a decidir que quería escribir y a escribir por dentro. Porque el tiempo que uno no está escribiendo, igual está escribiendo. Y finalmente, luego de un cambio de ciclo en mi vida personal, pude volver a escribir. Y lo primero que salió fue Viento Blanco, un policial. No era la intención exacta escribir ese policial, más allá de que el género ya andaba rondando en mi cabeza y en mis ganas. Y esta historia era necesaria y salió de las tripas, como salen algunas obras, o casi todas en realidad. Creo que todas tuvieron ese comienzo. Y ahora vino un cambio de género. Un cambio de público. Y espero que el público para el que
digamos, para que resuena esta historia, la encuentre y le sirva para algo. Porque es un tema muy particular, el de Viento Blanco. Bueno, encontrarnos entonces, ya hablando de lleno, de la novela Viento Blanco, esta novela policial, un género que habitualmente, bueno, muchos y muchas quizás sepan o crean saber, es un género muy del siglo XX. El género policial además ha estado muy vinculado a tanto protagonistas como escritores varones. Y al revés, como hablábamos recién sobre la literatura infanto-juvenil o la famosa ALIJ, las personas quienes escriben para niños y niñas, para infancias, para juventudes, generalmente son mujeres. De golpe, en los últimos años, además, en la Argentina ha crecido un número enorme de narradoras que se han volcado casi completamente a versiones policiales de historias no ficcionales o absolutamente ficcionalizadas, como Claudia Piñeiro, por ejemplo, con altísimo éxito. Vos te inscribís en una tradición del policial, ¿tenés tu tradición, no sé, de policial, de enigma? ¿Cuáles fueron tus lecturas del policial inicialmente? Bueno, como yo te decía, estuve bastantes años, esos años sin escribir, pero leyendo mucho. Y leí muchos y diversos autores. En realidad, toda la vida leí y siempre estuvo presente el género policial o el misterio. No es que sea mi género favorito, porque leo de todo, pero me interesa mucho, porque como muchos de los escritores argentinos somos herederos o alumnos de Borges. Y Borges tenía eso, también tenía, más allá de que tenía algunos cuentos específicos policiales, tenía esa esencia del misterio y de la cosa detectivesca también, en muchos casos, y en muchos cuentos. Así que ya desde ahí yo empecé a leer Borges aproximadamente a los 12 años, después que lo encontré de casualidad, lo encontramos y nos íbamos a Salta, que nosotros vivíamos ahí en ese momento, y lo encontramos en el aeropuerto. Estaba sentado junto a María Kodama y mi mamá me acercó para que lo pudiéramos saludar. Y realmente creo que eso definió mi vida completamente. Encontrarme con él. Solo poder verlo fue fantástico. A partir de ahí empecé a leer otras cosas, Borges, por ejemplo, todo lo que es literatura argentina, y sí mucho de misterio, mucho de thriller, no solo, como te decía, no solo leer, sino el cine me encanta. Yo creo que están absolutamente hermanados con la literatura. El cine el guión es una forma de literatura, claramente, y después simplemente es otro formato un poquito más completo y donde se pueden hacer otros juegos, pero las historias, se cuentan historias, que es lo importante, el tema de contar las historias. Entonces sí, he leído a Claudia Piñeiro, a Martínez, que me encanta, Crímenes Imperceptibles, y sobre todo mucho el thriller nórdico. A mí me encanta el thriller nórdico, el policial nórdico, y creo que ahí fue donde hice donde pude hacer como un paralelo con este lugar que está justamente en las antípodas, digamos, de Suecia, de Escandinavia en general, pero que tenemos algo muy en común en cuanto al clima y a las maneras y a una serie de cosas. Sobre todo en eso que también hablábamos de pensar que son paraísos, ¿no? Acá toda la zona cordillerana, la Patagonia en general, un paraíso donde pasan cosas, donde no todo es perfecto, donde hay crimen y donde la justicia funciona igual que en otros lugares donde no es tan agradable vivir. Y lo mismo pasa, creo yo, en Escandinavia, y es como que
escribir policial el crimen es una manera de quitar máscaras. De quitar máscaras de las hipocresías, de los sistemas caducos, de los sistemas en crisis, que ocurre acá y ocurre en esos países donde que todos suponen que son sistemas perfectos, que son los más adelantados o los más, no sé, civilizados. Bueno, también hay crímenes terribles también. Y la literatura y el cine últimamente se han encargado de mostrar también eso, de que más allá de ciertas cosas muy agradables que tengan esos países, también están en el mundo y también son parte de este sistema tan antiguo, que nació, como yo digo, por ahí pienso que en nuestra civilización, por lo menos los últimos 2000 años, empezaron con un crimen. Con el crimen de un hombre, no de una mujer, como es este tema de la violencia de género. Sin embargo, ahí es cuando la violencia de género se vuelve también algo que no sé si es tanto de hombres y mujeres, sino de femenino y masculino, como es también el tema del sistema patriarcal, ¿no? Y como me parece eso, que empezó con el asesinato de un hombre, que era el amor, que era lo más parecido a lo femenino que podía haber en ese momento, y sin embargo era un hombre. Y ahí empezó. Y fue utilizado de otra manera. Incluso en un momento por ahí yo he visto que en un principio los íconos religiosos lo mostraban con rasgos femeninos a Jesús, como para acercarlo a la gente. Y sin embargo, como la iglesia fue formando ese poder junto a otros poderes, fue transformando ese amor, esa persona amor, ese crimen en otra cosa. Y fue dando más fuerza todavía a este sistema, junto obviamente con muchas otras instituciones del poder. Así que bueno, ya se me hizo un lío de por dónde iba, pero creo que veníamos por las lecturas y terminamos hablando de género, que es el tema. En Viento Blanco es la violencia de género, pero también desde lo literario es un análisis de qué es el crimen perfecto hoy. Cómo cambió, como decías vos, desde Sherlock, desde Agatha Christie, incluso desde principios del siglo. Cómo fue cambiando, no solo acá, sino en el mundo, el concepto del crimen perfecto. ¿Por qué? Porque la justicia, que es la que tiene que, se supone en este pacto que tenemos como sociedad, volver las cosas a cierto orden, cuando ocurre algo que lo rompe ese orden, que es un crimen, empieza a fallar, cada vez falla más. Entonces aparecen en la literatura los detectives que solucionan eso y el lector participa, entonces también se siente que participa y que puede llegar al descubrir al asesino o al criminal, participa de ese volver al statu quo. Y lo deja tranquilo, deja al lector tranquilo, que existan detectives así, aunque sean de ficción, deja tranquila a la gente, porque en algún lugar uno cree que existe ese detective en la realidad. Es como esa tranquilidad así de permanecer en ese statu quo, pero en realidad la justicia está cada vez más en crisis, entonces el crimen perfecto va cambiando también. ¿Cuál es el crimen perfecto? Y esa es una de las preguntas que se plantea también en esta historia. Bueno, hablar del género no es casual, porque realmente Viento Blanco no viene solamente a conquistar este espacio del desarrollo de la historia y de la trama en los lugares donde generalmente nos sentimos más seguros y seguras, sino también, como hay en un análisis que leía sobre novelas de Rodolfo Walsh, y sobre hablar de temas criminales, dice Tomás Julie Acker, cada hecho criminal ofrece en sí mismo una historia compleja, usualmente oscurecida por la luminosidad de sus rasgos explícitos. Acá, salvo la hostilidad de la naturaleza, lo más explícito es la hostilidad del mundo femenino. Un mundo femenino endogámico.
en tiempos donde además la escritura femenina, donde, no sé, Claudia Piñeiro se ha vuelto como una referente del policial y donde el policial generalmente ha sido un género misógino, donde las mujeres o mueren en forma tremenda o matan y más si son ricas, como en esta novela. No vamos a dar tampoco muchos más datos. Digamos, la mujer, el dinero, la misoginia han sido tema del policial. Y acá esta historia de estas mujeres encerradas sacan al hecho criminal de alguna manera en su complejidad con más oscuridad que luminosidad. ¿De dónde vienen esa especie de entorno brujeril que va desarrollando esta historia de Viento Blanco? Hay dos cosas que no sé si, o sea, por lo menos me parece que no son tan así. Es un grupo que pertenece a cierta clase, endogámico como lo llamaste. No son naturalmente de esa clase, no todas lo son. Yo creo que lo que tienen en común ellas es que viven en un lugar muy particular, que son amigas. Y no sé si pasa por cuánta plata o no tengan, sino que yo creo más bien que es por la postura que ellas tienen justamente ante el tema de género. Y también de la violencia, porque están insertas en una sociedad justamente con mucha hipocresía, muy propia quizás de esa endogamia que llamabas recién. Lo brujeril tampoco lo entiendo mucho si no es con el tema de... como ocurre, quizás descubriste algo que es lo que pasa siempre en mis historias anteriores, que es que se recurre a la magia, a los duendes, a las brujas, a las hadas, para resolver temas de la justicia, porque todos son temas de justicia. En este caso, yo creo que la magia que ocurre es simplemente descubrir el poder que tiene la mujer, el poder que tiene lo femenino. Pero con algunos detalles que quizás está bueno leer la novela para poder analizarlos. Quizás si hablamos mucho de esto nos metemos mucho en la trama y en analizar los personajes. Creo que finalmente es eso, o sea, es violencia de género es el tema, un análisis también de qué es la violencia de género, de que le ocurre a cualquiera, no importa dónde viva, si en la ciudad o en el campo o en un lugar paradisíaco, no importa cuánta plata tenga, no importa en qué crea, no importa si cree en Dios o no cree, no importa, porque la violencia atraviesa a todas las mujeres. Ese tipo de violencia nos atraviesa a todas y creo que es un poco lo que plantea esta historia. ¿Y qué pasa cuando las mujeres estas de la historia se encuentran en esta situación en particular, donde hay una tormenta que las mantiene encerradas, incomunicadas y se tienen que encontrar con ellas mismas? No les queda otra, no hay nadie más. Están ellas. Y quizás lo abrumador de la situación las hace mirar hacia adentro, hacia sus vidas. Y una vez que se cae el velo, hay que hacer algo. Cuando se cae el velo no se puede seguir como antes. Y eso es de lo que trata esta novela. Las maderas crujen, siempre crujen. Eso es lo que tengo adentro. Soy este cielo raso prolijo y pintado, adornado. Crujo, y solo yo me escucho. Lo sé porque Sandy me dijo que ella no escuchaba nada, que era mi imaginación. La oscuridad de Sandy, su silencio, el frío. No tengo ni una puerta para salir. No hay nada en la ventana, salvo el blanco, la nieve, el hielo y el viento colándose por alguna endija y moviendo la lámpara que no ilumina nada en el cielo raso de Patricia. No seas tonta, Patricia. No soy tan tonta, Sandy.
Simple, llamativa, triste, pero no tan tonta. Gracias a todos ustedes por seguir escuchando, por estar ahí. Gracias, Sol, por darnos estas reflexiones juntas en realidad, porque esto en realidad no es una entrevista, sino es ir pensando juntos de qué van los acercamientos diferentes que tenemos a los textos. La intención del Viento nos amontona siempre es un espacio de encuentro con la palabra, con ustedes los escritores, las escritoras, con quienes se acercan a leer y con quienes gustan de por ahí recibir una info acerca de esa cocina, del escribir acerca del proyecto, de quien está detrás de un texto, y también algunas claves para mediar y que invitan. Por ahí me gustaría, ya que vos, como decíamos al principio, trabajaste textos que hacían denuncias vinculadas con lo ambiental, pensado para chicos y chicas, para jóvenes, en una Patagonia que siempre se nos revela como un lugar a cuidar para nosotros y de nosotros mismos también. En este caso pensaba en tu novela en cuanto a la otra sensación que nos da el cuidado, que es la idea de justicia. Y pensar el policial en la Argentina siempre es difícil en cuanto al desenlace. Lo hablábamos con Miguel Seltzer, cuán difícil es ponerse en una tradición donde los crímenes se resuelven, cuando en nuestro país la justicia generalmente llega tarde y poca. ¿Qué pasa con esa relación para vos en la construcción de esta obra, pensando en este género, pensando en la Patagonia, pensando además en estas mujeres, en las mujeres la idea de verdad, de crimen y de posibilidad de justicia? Bueno, creo que fuimos desarrollando estos temas a lo largo de toda esta charla un poco y, como te decía antes, sin meternos exactamente en la trama ni en los personajes más específicamente para que quede para el lector como detective descubrir un poco todo eso. El tema de la justicia es, también como decía antes, un tema internacional propio de un sistema, de un sistema muy antiguo, que es este sistema patriarcal en el que estamos inmersos. Y sí surgió, como te decía, la necesidad de escribir este tipo de policial, justamente porque hay muchos cambios, así como cada vez más veloz el cambio siempre, a lo largo de este siglo, cada vez más veloz por distintos motivos. Y quizás esta vez podamos hacer que sea distinto el cambio. A mí me pasó que coincidió todo esto un poco con la discusión por la ley del aborto legal y gratuito, con escuchar muchas voces nuevas, o no tanto, pero nuevas para mí, por también una toma de posición en cuanto a esto que está pasando, a esta revolución de las hijas, como le llaman, que para mí es muy importante, porque viene con otras cosas, y en particular desde nuestro país, me parece a mí, eso que surge, que se vuelve para mí también un desafío dentro del género policial, hablando de crimen, de justicia, también de género, de violencias, de quién es el asesino, de quién es la víctima, quién es el victimario, hasta dónde. Y mientras yo estaba escribiendo esto, escuché varias cosas. Por ejemplo, escuché a Rita Segato, porque la había leído antes, pero en ese momento dijo algo muy particular, porque estaba hablando del tema de las violaciones en manada y demás. Y leyendo a Rita y escuchando las cosas que se decían en el Congreso, fui como cambiando también mucho mi postura en muchos aspectos, además de cosas personales que fui cambiando también.
Todo eso lleva a que sea un desafío, como vos decís, escribir policial en este momento, de tanto cambio, de tanta intención, de cambio. Y creo que yo vi, después que terminé esta novela, tuve la suerte de conocer acá a Estela de Carlotto. Y lo que yo descubrí en los ojos de Estela, creo que es la clave. Creo que es la clave no del policial, sino de esto, de para dónde vamos y ojalá. Y el ojalá es eso, lo que hay en los ojos de Estela. En los ojos de las mujeres que significan lo femenino de muchas maneras, y que tenemos la suerte de tenerlas en este país. No todos los países tienen a las madres y abuelas, no todos los países tienen ese tipo de lucha por la justicia, esa exigencia de justicia desde la no violencia absoluta de ellas, y sí desde un lugar muy particular que es lo que hay en los ojos de Estela, que es el amor. El amor está en los ojos de Estela. Y lo femenino está ahí. Eso femenino de lo que yo hablaba antes, que no quiere decir hombres y mujeres, quiere decir eso. Lo contrario del patriarcado. Dentro de este sistema es muy difícil lograr cambios importantes. ¿Por qué? Porque tiene una raíz que es violenta. Y entonces es muy complicado cambiarlo dentro del sistema. El sistema tiene, para mí, que ir cambiando. Ojalá lo vayamos logrando de a poco con todo esto que va pasando, para llegar a otro tipo de justicia, a otro tipo de vida, de forma de vida, a otro tipo de sistema, donde todo tiene que ver. No solamente los crímenes y los castigos y las venganzas y el perdón y todo lo demás. Ojalá suceda, y para mí siempre igual dentro del género que elegí ahora, que viene igual en un ciclo propio de personal y como escritora, que queda muy revelado, si querés, en las firmas mías de los libros. Y lo descubrí juntando los libros de nuevo para traerlos a este lugar, para poder un poco mostrar la trayectoria, y para mí es como una recuperación de todo lo que fue. Y noté eso, más allá de que yo sabía que existía, de repente tenerlo todo junto implicó ese cambio, ese cambio de ciclo. La vida es así, para mí, cíclica. Y este ciclo que empezó escribiendo Conjuro y firmándolo con un apellido de casada, lo cual me trajo, cuando volví a mirar el libro, me trajo inmediatamente a el cuento de la criada, más allá de que no sea la situación, simplemente la escena, el ¿no? Donde los personajes eran de Fred, de tal. Y mi nombre puesto ahí, el nombre de casada, implicó mucho para mí, que el comienzo haya sido así. En los siguientes saco el de casada, seguía casada yo, pero saco el de casada y dejo el paterno. Siempre tratando, siempre yo con todo la justicia, la libertad, todo esto, pero igual inmersa de esa manera en este sistema, ¿no? Dejo el paterno, después sumo al materno, y finalmente ahora firmo mis novelas, y las voy a firmar, espero yo, a las próximas también así, como MSG Dewey. Dejo finalmente el apellido materno. No porque no quiera a mi papá, no porque reniegue de mi apellido paterno, simplemente por una cuestión justamente de esa identidad, de ese cambio mío, interno, que es un poco... yo veo a las chicas con sus pañuelos verdes, me encanta, veo a mis hijos con los pañuelos verdes, mis hijos varones. Y yo lo pensé mucho, el tema del pañuelo, y la idea mía es, como escritora también, como persona, pero también como escritora, lograr ser un poco, convertirme en el pañuelo. No
usarlo, no ponérmelo, sino tratar de serlo. De ser el pañuelo, así como las madres y las abuelas son el pañuelo blanco, lo usan, pero también lo son. Entonces, lograr ser el pañuelo blanco, lograr ser el pañuelo verde, implica mucho más que una lucha por un derecho en particular o por una búsqueda en particular. Implica para mí un cambio muy importante de la sociedad en general, no solo acá, sino en todo el mundo. Así que bueno, más allá de que me fui un poco por las ramas y no me centré en la historia en sí, creo que Viento Blanco es eso, es la primera, el puntapié inicial para un nuevo ciclo. Un ciclo que empieza con una escritora que firma con el apellido materno. Suelen verse en el pueblo, si coinciden en los días de compras. Entonces se sientan un rato en el café de la esquina, donde se juntan hace tantos años, y donde los mozos, cafeteros, cocineros saben qué prefiere cada uno. En los últimos tiempos los cafés y casas de té se han multiplicado en el pueblo, pero ellas siguen fieles al de siempre, al de la esquina. Además, si está lindo el clima, las dejan pasar al balcón, y el día del pueblo sí o sí miran el desfile desde allí. Un día por semana Rosita vive, a medias, afuera, a sol o a lluvia, a café o té con masas, a charlas, a recorridas por los pasillos de la biblioteca buscando y acariciando los lomos de los libros, antes de elegir lo que leerá esa semana. Los otros 6 es la hija del teniente coronel retirado Alvarado, viudo, impune, desvencijado, parapléjico, el padre de Rosita. Ella no le diría a nadie jamás que cree que el teniente coronel Alvarado es un hijo de puta. A la hora más o menos en que Nené corre hasta el auto llevando de la mano a los chicos, Alvarado le grita a su hija: «Rosy, Rosy», con insistencia, con la voz de antes, con la voz de mandar, de hacer obedecer, la de sentenciar, la de ordenar la muerte. Como cada vez que él grita, Rosita pega un salto, esconde el libro que está leyendo abajo del almohadón del silloncito, repitiendo el gesto una y otra vez. El gesto del miedo, de la no libertad. Cada libro leído ha pasado por el escondite, debajo de Rosita sentada en la mesa del comedor, en el banco del patio, en el sillón favorito, en el cordón de la vereda cuando era chiquita y vivían en el regimiento. En cualquiera de ellos, eran todos iguales, en cualquier lugar del país, era lo mismo. Igual la mamá de Rosita, fría, distante. Igual el padre de Rosita, maldito, desalmado. Igual los libros escondidos bajo el trasero de Rosita, pues no quería molestar y tampoco quería que le dieran otra paliza si la descubrían leyendo esas porquerías. Censura, piensa Rosita, y se encoge de hombros con resignación. Observa por la ventana cómo se va acumulando la nieve en los radales que rodean la casa. A lo lejos adivina los cerros. Las nubes están tan bajas que no hay más que gris, casi blanco. Mientras sube la escalera repite la palabra. Le gusta ese juego. Repite una y otra vez la palabra hasta que se pegotea, se disuelve en una sola, como mantra, como infinita, sin significado aparente. Y la deja flotar un rato. Luego la esconde con bastante cariño, debajo del almohadón. No importa cuál. Tiene tantos almohadones, tiene tantas palabras. Graba, acción. Bueno, Karina Rita, quiero agradecerte muchísimo esta invitación. Yo siento que me terminé de recibir de escritora neuquina. Por distintos motivos, nunca participé mucho de la vida literaria, social. Pero me gustó tu propuesta.
Sé que habías encontrado hace muchos años a Obsidiana y nada, por eso me gustó poder hacer esto con vos y en este momento tan particular, donde estamos también en una situación un poco extraña, de mucho encierro y donde cada uno se va también tomando el tiempo para mirarse adentro. Un poco lo que sucede también en Viento Blanco. Así que te quería agradecer muchísimo esta oportunidad y a la provincia también y acá a los chicos del equipo también. Muy linda experiencia. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Sol, Maxi, a todo el equipo de San Martín de los Andes. Esta es la última actividad que hacemos juntos y juntas este año. Gracias a todos y todas ustedes. Los y las invitamos a seguir entonces cada 15 días encontrándonos en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, porque este viento nos amontona. Nos sigue manteniendo cerca, nos invita a pensarnos siempre como una provincia que se cohesiona en lo que lee, en lo que escribe y en lo que también tiene para decir. Así que bueno, nos seguimos leyendo.